Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, este es el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Partida Doble, un programa en el cual hablamos de música, pero la tapadera es la economía, tema aburridísimo en este país en el cual nunca hay nada para decir. Oscar, ¿qué tal, Andrés? Muy bien. Hoy no tenemos al conductor, aparentemente está en Río de Janeiro. Se habrá escapado pensando que iba a ser un día difícil, pero... Sí, estará haciendo algún tipo de inversión financiera en Brasil, aprovechando los vientos más favorables. Tenemos mucho para hablar hoy, tenemos un invitado que conoce mucho sobre el tema del que queremos hablar, que es la cuestión financiera de corto plazo y la cuestión macro de largo plazo, que sin duda abre un montón de interrogantes. Fue un día especial y es bueno hablar de eso. Tenemos, ¿no? el super martes de las LEVACS, así que ideal el invitado que tenemos para hablar de esto. Pero empezamos con un tema que es su título es muy apropiado para la decisión que tomó la semana pasada el gobierno. Sí, yo por eso lo elegí, era Knocking on Heaven's Door. Pero a diferencia de la tradición que es mostrar el tema de Dylan, que lo escribió para la muerte de Billy the Kid, ¿no? Sí. Esperemos que no termine así esta... No. Que Pat Garrett no venga a matar el plan económico. No, precisamente elegí la versión de Clapton, que la hizo para otra película, para el final de Arma Mortal, donde Mel Gibson no se muere. Okay. Es una visión optimista de una versión optimista del tema de Dylan. Lo escuchamos y volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta. Esperemos que el cielo nos escuche y nos abra la puerta. Mientras tanto, tenemos un invitado de lujo, Javier Finkman, que hoy recordamos con Oscar. Lo llamamos el primer día que tuvimos este programa. Que salió por teléfono. Fue comienzos de 2016, en algún momento, en alguna coyuntura que también tenía cierta complicación, que ahora no recuerdo cuál era. Era cualquiera de las posibles. De las posibles de este país. Así que gracias, claro. Javier. Buenas noches. Gracias por la invitación. Soy un indicador líder de turbulencia, digamos. Cuando hay turbulencia lo llamamos a Javier. Bueno, Javier trabaja en el sistema financiero y es profesor de nuestra facultad en Mercado de Capitales, egresado de nuestra facultad, así que tiene una estrecha vinculación con la UBA y conoce mucho de los temas que han concitado la atención. Hoy nos preguntábamos, ¿no? ¿En qué país del mundo una licitación de letras del Banco Central concita la atención de la Argentina? Somos un caso bueno, extraño. En general es inusual que un banco central licite letras, para empezar, ¿no? En general es el Tesoro quien se ocupa de las licitaciones y el Banco Central realiza operaciones de mercado abierto, que es comprar y vender títulos del Tesoro. Nosotros tenemos esta anormalidad de un banco central que emite letras, que emite deuda, porque en el default del 2002 el Tesoro no podía emitir, y el único que podía emitir, porque tenía la potestad de emitir moneda, entonces podía emitir deuda denominada en pesos, era el Banco Central, y así nacieron las LEVACS. Cuando estaba Blecher de la presidencia. Claro. Y bueno, ¿y hoy qué pasó? ¿Cuál es tu juicio sobre lo que pasó hoy con la renovación de las LEVACS, pero también con la emisión de estos títulos botes en pesos a tasa fija? Bueno, yo creo que empieza a dar frutos una combinación de
una intervención concertada, no solo ya el Banco Central actuando en determinados aspectos del mercado, sino también la participación de finanzas, el Tesoro, pero yo diría, lo que cambió y lo que cambió mucho al comienzo de esta semana fue la decisión del Banco Central de, lo voy a decir técnicamente y después lo voy a explicar, colocarse en el offer del mercado con $5.000 millones en forma permanente, y a una cotización de 25 pesos por dólar, darle al mercado todo lo que el mercado quisiera. Esa decisión de poner uno podría decir de alguna manera poner un techo, colocarse en el offer significa: a este precio te vendo todo lo que quieras. Por supuesto las reservas son finitas, pero este es un banco central que tiene más de $55.000 millones de reservas, es decir, que tiene un montón. La decisión de ir a un tipo de cambio más competitivo, o sea, un peso más depreciado, y hacer un offer realmente importante, fue, yo diría, el gran cambio de estrategia que me parece ayudó mucho en la estabilización del mercado. Después uno puede discutir si 25 pesos por dólar es un valor de equilibrio de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, con fondo, con más fondo, con menos fondo, pero eso cambió sustancialmente una parte del escenario, y yo creo que el Banco Central va a continuar con esta idea de ponerse ahí para tratar, por lo menos en el corto plazo, para brindar esta certidumbre. La segunda cosa es esta emisión. Normalmente uno trata de no emitir en un mal día de mercado, porque emite caro, pero Argentina hoy fue a contramano de los mercados internacionales, de los otros mercados emergentes. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque consiguió emitir en un muy mal día y dar una señal que de alguna manera disparó entrada de capitales. Eso me parece que esas dos cosas combinadas generaron que por primera vez en muchos días el tipo de cambio bajara, y que quienes apostaran en contra del tipo de cambio perdieran por primera vez. Claro. Que yo creo que eso empieza a ser una diferencia de mercado. La segunda cosa importante es que se muestra que Argentina tenía todavía, caro, pero tenía acceso al mercado de capitales, y ese acceso al mercado de capitales, que algunos economistas creían que no existía, es también una buena noticia, ¿no? Ahora vos decís, se colocó una posición de fuerza, claramente fue una posición de fuerza esta, y asegura un tipo de cambio de 25. ¿Hasta cuándo? Digamos? ¿Cómo ves vos a este Banco Central para ir cambiando ese límite de 25 en el corto o mediano plazo? Porque existe el peligro de enamorarse de un número y no salir más, ¿no? Sí, bueno, yo no sé qué es lo que va a hacer el Banco Central a futuro, y de hecho la política del Banco Central fue cambiando. Originalmente se defendió, por ejemplo, a comienzos de año se defendió la paridad a 20. Sí, claro. Luego se dejó de defender, luego se empezaron a subir las tasas, primero en forma más tímida, luego en forma más agresiva. Es decir, la política fue cambiando en función de la percepción de la gravedad de la situación, me parece. O sea que yo no me costaría pronosticar qué es lo que va a hacer el Banco Central. Como todas las situaciones en las que vos te pones en una esquina y en una situación de baja discrecionalidad, sí, después cuesta salir. Exacto. ¿No? Entonces, sí, pero supongo que no se va a cometer el mismo error de comienzos de año, de tratar de defender una paridad que eventualmente a mediano plazo, con una inflación alta, no es defendible. Quiero decir, rápidamente. Nosotros teníamos, vamos a ver ahora al nuevo tipo de cambio y al nuevo nivel de actividad, pero teníamos un problema de vulnerabilidad externa, que era la utilización de mucho ahorro externo, un déficit de cuenta corriente alto, y además conformado más por flujos de capitales financieros que de inversión directa, y ese déficit de cuenta corriente me parece a mí, está en el origen de que
frente a un deterioro de las condiciones globales, a Argentina le fuera peor que a otros países, ¿no? Ahora, no sé si no te quiero poner un compromiso de opinar sobre este tema, pero alguna gente opinó con mayor o menor fundamento, me gustaría saber tu opinión si podés, que las intervenciones del Central en las semanas previas habían sido un poco inefectivas, ¿no? Digamos, en el mercado cambiario, y que había cierta, comillas, impericia técnica en afrontar la corrida. ¿Qué pensás de esto? Bueno, el primer comentario es algo más general. Es fácil opinar sobre la política económica desde afuera cuando uno está escribiendo reportes y comentando, y debe ser muchísimo más complicado y estresante hacerlo desde el núcleo del problema. Pero sí, es probable. Yo hubiera intervenido en forma diferente, por ahí en forma más agresiva al principio, o otra alternativa es dejar flotar la moneda con los costos asociados que nosotros como economistas sabemos que tiene una depreciación más rápida, que no son menores, pero siempre es más fácil luego estabilizar si tenés algún tipo de sobrereacción o de overshooting, como decimos, que si no, pero es una preferencia personal, digamos. Cuando vos estás ahí, al principio me imagino que debe ser difícil distinguir si el shock es muy fuerte o es un shock más transitorio y más liviano, que lo podés enfrentar con medidas menos agresivas, digamos. Yo supongo que el juicio inicial fue que, por ejemplo, cuando entraba en vigencia el impuesto a la renta financiera sobre las LEVACs, y eso en principio generó una de las primeras salidas fuertes y reposicionamientos de inversores, reduciendo la cartera en Argentina. Me imagino que la interpretación fue que eso era un fenómeno transitorio o más acotado, porque si no hubiera requerido una intervención más agresiva como la que vemos ahora en aquel momento. Claro. Pero dicho con el diario del lunes y sentado acá, es fácil, digamos. Claro. Perdón, Oscar. Quería volver atrás y preguntarte qué importancia le das al acuerdo con el fondo en esta solución. El día de hoy hubiera sido igual de tranquilo al final del día si no hubiera habido acuerdo con el fondo, o eso fue un punto importante. Bueno, todavía no hay acuerdo con el fondo. Anuncio de acuerdo, sí, claro. A ver, yo creo que la decisión de ir al fondo es, me parece, una especie de disparar una póliza de seguro. Podemos discutir si se hizo a tiempo, si se hizo en forma preventiva, si había que hacerlo más tarde. En todo caso, yo creo que tiene algún efecto estabilizador, y que el efecto final va a depender del tamaño final del paquete de financiamiento que obtengamos del fondo y de la condicionalidad asociada al paquete, así como el timing de los desembolsos. Eso aún no lo sabemos. Sabemos que Argentina va por un stand-by de alto acceso. Sabemos que alguna condicionalidad va a tener asociada, pero no sabemos cuál. Entonces, yo creo que los efectos finales van a depender de eso. Me parece que ayudó a estabilizar la situación, por lo menos en el margen seguro. ¿Vos lo hubieras anunciado tan rápido o hubieras esperado un poco más? Difícil. Tal vez lo que yo hubiera hecho es, porque yo no me dedico al análisis político y por ahí no percibo, igual que perciben los funcionarios del gobierno, los costos potenciales o reales asociados a un acuerdo con el fondo. Por ahí lo que yo hubiera hecho hubiera comenzado la diplomacia financiera para tener la póliza de seguro del fondo mucho tiempo antes. Hay otras líneas de acceso al fondo que tienen menos condicionalidad, que el fondo ofrece, que tienen menos condicionalidad, para las que Argentina en principio no califica, pero que no me queda claro si Argentina hubiera empezado cierta diplomacia financiera internacional
cuando estaba en Más una fuerte. situación de menor necesidad, Sí, claro. no se hubieran podido desarrollar y no se hubieran podido calificar. Por ejemplo, líneas contingentes, que tienen otros países que son grado de inversión y que tienen políticas macro más consolidadas. Tal vez lo que yo hubiera hecho es tenerlo como póliza de seguro antes. Yo recuerdo que una de las cosas que muchas veces se preguntaba, o que los inversores preguntaban frente a las necesidades de financiamiento importantes de la Argentina, bueno, ¿cuál es el plan B si las condiciones financieras internacionales se deterioran? Bueno, este es un plan B, claro. pero hubiera sido interesante tener parte de esa contingencia ya resuelta de antemano y no salir en forma urgente a diseñarla, digamos. Sí, claro. Después quisiera volver sobre eso del plan B, pero una cosa, también buscando, quizás no, parece que lo hago a propósito, pero también surge la cuestión de si hubo errores de parte del gobierno en algunas decisiones, y hay, como vos que conocés a los inversores mejor que seguramente Oscar y yo, Sí, y verdad. la mayor parte de nuestros oyentes, incluso muchos de los que opinan, hay como dos hipótesis de errores que se cometieron en los últimos meses, o de malas señales. A, el 28 de diciembre, B, el impuesto a la renta financiera. ¿Cuánto pensás que pesó estos dos factores en lo que vimos en los últimos días? Bueno, a ver, lo que llamamos el 28 de diciembre me parece que es una combinación de cosas. Primero es la decisión de modificar las metas entre Navidad y fin de año. Y digo entre Navidad y fin de año, por ahí suena tonto, digamos, ¿qué importa? Diría uno. Pero uno tiene que imaginarse el mundo financiero como un conjunto de administradores de cartera de inversión que, bueno, en Navidad se van a la casa, se toman unos días de vacaciones y de golpe, digamos, no estando frente a sus pantallas y en forma activa modificando sus portafolios, se enteran de un cambio sustancial en la política argentina, real o percibido, digamos. En todo caso, eso fue percibido por parte de la comunidad de inversores en forma negativa. Más allá de lo que yo piense que es irrelevante, la percepción fue negativa. La segunda cosa es cuando, como reacción al cambio de las metas, empiezan a ajustarse al alza las expectativas de inflación, el Banco Central baja las tasas de interés, que en la recomendación del libro de texto de un régimen de metas de inflación es lo contrario de lo que uno haría. Entonces, la visión que dedujo el mundo o parte de la comunidad de inversores de esta cadena de elementos es que habían cambiado las prioridades en forma muy marcada para el gobierno argentino y que ahora no había tal cosa como independencia o autonomía del Banco Central, y entonces la inflación ya no era una prioridad y la prioridad era el crecimiento, etcétera. Bueno, me parece que eso tuvo algún impacto, pero no fue lo único. O sea, cuando uno hace análisis de eventos, tiene que entender que no haya otras cosas que estén contaminando el análisis que hace. Y entre otras cosas que tuvimos en ese momento, tuvimos la reforma de la seguridad social que afectó a la popularidad del presidente, la decisión de adelantar el aumento de tarifas que afectó a la popularidad del presidente, las revisiones a la baja del crecimiento que afectaron, producto de la sequía, que también fueron importantes. O sea, no es que no pasó nada, pasaron un montón de cosas que todas juntas daban una imagen de que la cosa se había deteriorado. Y un cambio de escenario internacional que también afectó. Sí, por supuesto, la política monetaria contractiva en Estados Unidos. Claro. Claro. Tenemos que hacer la tanda y después volvemos. Muy bien. El saber también está en la web. www.radio.uba.ar. Entrevistas, notas y todo lo que pasa en la nueva página de Radio UBA. Seguinos online. Radio UBA 87.9. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades
el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Estás escuchando Radio UBA 87.9, tu voz en Radio UBA. Vías de comunicación 5285-5953. Radio UBA 87.9, tu voz en Radio UBA. En un ratito seguimos con Javier hablando de la macro y los temas que nos preocupan, pero ahora, para festejar el éxito de la estrategia oficial hoy, vamos a escuchar un tema de Leonard Cohen que se llama Aleluya. Muy bien. Y luego volvemos. Aquí estamos de vuelta, luego de dar gracias al Señor por los fondos que ingresaron a la Argentina, y estamos con Javier Fickman y le habíamos hecho una pregunta sobre la influencia de algunas decisiones de política sobre la, como llamamos, corrida bancaria cambiaria de los últimos días, y también le habíamos preguntado sobre el impuesto a la renta financiera, ¿no? Esto, ¿qué peso tuvo este factor específico en las decisiones? Cuando vos cambiás condiciones de inversión para peor, digamos, a los inversores, eso tiene un impacto negativo y probablemente amplificado. Yo creo que tiene que haber pesado. No es fácil medir cuánto de todas las cosas que charlamos, desde las condiciones globales, el 28D o la baja de tasas o la percepción del cambio en la posición del Banco Central frente a la inflación o lo que fuera, cuánto peso tiene cada uno de los factores, pero algún peso ha tenido también, digamos. Hay inversores que han reducido posiciones en Argentina quejándose de la nueva imposición. Sí. Claro. ¿Y cuánto pensás que puede impactar esta decisión de si la Argentina, que hoy parece más lejana que antes, entra en la categoría de mercado emergente y deja de ser mercado de frontera? ¿Qué peso puede tener en el escenario de futuro? Bueno, eso lo que cambia es el tipo de inversores que compran los activos, en este caso acciones, que se emiten por parte de las empresas del país, digamos. Entonces, me parece que es importante, no me parece que sea definitorio, que vaya a cambiar la macro sustancialmente. Me parece que es un factor más. Y hay cierto pánico, no sé si pánico, pero temor en algunas personas, incluidos algunos colegas, algunos quizás no con las mejores intenciones han difundido esto, pero otros que yo conozco lo han hecho privadamente, que generan dudas sobre la capacidad del sistema financiero de repagar los depósitos en dólares, ¿no? Es decir, esto le asignás alguna probabilidad de... No te pregunto porque sabemos que el sistema financiero no tiene ese problema, pero si la gente lo cree, puede haber... Creo que hay que insistir en las diferencias entre este sistema financiero y el sistema financiero que tuvimos en el 2001. El sistema financiero que tuvimos en el 2001 tenía una fuerte dolarización de activos y pasivos que no existe ahora. La segunda cosa importante es que este sistema financiero solo presta dólares a exportadores y cadena de valor de exportación, o sea, generadores de dólares.
Y la tercera es que el respaldo en las reservas, los requisitos de liquidez que respaldan los depósitos en dólares están en niveles muy altos. Entonces, me parece que no existen esos riesgos. Me parece que esas versiones en general no son bien intencionadas y en todo caso refleja más problemas de logística que tienen que ver con que la demanda cambió de golpe muy rápido y a veces resulta difícil abastecerla, por ejemplo, en el interior del país. No es fácil trasladar dólares físicos en Argentina rápidamente, es un país de cierta extensión, pero me parece que se está haciendo un esfuerzo para ajustarse a eso. No me parece que exista riesgo ni para los depósitos en dólares ni para los depósitos en pesos. Hoy el debate del día de hoy giró mucho alrededor del propio sistema financiero. Ahora, ¿hasta dónde el sistema está viendo que la economía argentina se puede reencauzar en relación a sus debilidades más flagrantes, que es sector externo, sector fiscal, ¿no? Seguramente las negociaciones con el fondo van a llevar esto nuevamente al primer plano. Seguramente en las próximas semanas vamos a ver negociaciones, declaraciones de hasta dónde se puede o no se puede mejorar el frente fiscal, si la economía reacciona o no reacciona. Pero ¿cuál es la percepción desde el sistema financiero de esa problemática, ¿no? No sé si hay una percepción del sistema financiero. Te puedo dar mi impresión como economista. Yo creo que vos tenés dos caminos para organizar ahora la economía de acá en adelante, que va a requerir algún tipo de ajuste. Tenés que hacer, como estaba implícito en tu pregunta, pero hay cierto ajuste de cuenta corriente y hay cierto ajuste en las cuentas fiscales. Hay un ajuste que es más ordenado, a algunos les parecerá mal mal por la condicionalidad que probablemente tenga asociada el préstamo con el fondo, pero que es un ajuste más ordenado, que requiere el apoyo del Congreso, pero que tiene menos, si uno quiere, una dinámica nominal con menos inflación y tipo de cambio más controladas. Y Argentina ha tenido en el pasado también ajustes más desordenados. Cuando no ha podido hacer estos ajustes ordenados, se han hecho vía desaceleraciones económicas, que son las que ajustan en la cuenta corriente, y en todo caso aceleraciones inflacionarias, o sea, depreciaciones y aceleraciones inflacionarias que reducen el tamaño del Estado en dólares y en pesos constantes y generan cierta recuperación del equilibrio de lo que es financiable y no es financiable. Me parece que la estrategia del gobierno es, con mucho sentido, tratar de generar un ajuste ordenado. En esa dirección va la idea que escuché ayer u hoy de plantear la discusión del presupuesto del 2019, no como una propuesta unilateral del gobierno, sino tratar de que sea una cosa consensuada entre los partidos políticos en el Congreso, que sea votada, aprobada y negociada, y que se parece a esta idea que algunos vienen reclamando de un acuerdo algo más generalizado de determinadas políticas para tratar de ordenar la situación, ¿no? Bueno, si eso fuera así, uno se asegura que hay una transición ordenada en el periodo electoral, ¿no es cierto? Sí, que creo que es el objetivo, digamos. Ahora, ¿vos pensás que si eso es así, o sea, si hay un debate parlamentario, hay un acuerdo digamos, convalidado por el Congreso, la política va a ser más gradual o más suave que si la política de ajuste es unilateral del Poder Ejecutivo? Me parece que ayuda siempre que haya consenso, sí, claro. Me parece que esos consensos ayudan, digamos. Yo no ayuda a la negociación. No soy analista político, pero en general la percepción es que cuanto mayor coordinación de las fuerzas políticas y mayor consenso sobre la dirección de las políticas, mejor, digamos. Está claro que tenemos dos desequilibrios importantes. No es novedad que éramos una economía muy vulnerable antes de que la situación
se complicara. Creo que fue el año pasado, salió un informe de Moody's que ponía a la Argentina como el segundo país emergente más riesgoso después de Turquía, simplemente porque teníamos los déficits gemelos más altos después de Turquía, digamos. Y todos sabemos, desde el punto de vista del análisis del riesgo país, que déficits gemelos altos es un problema cuando las condiciones globales se deterioran. Sí, no solo son altos, sino son de los más altos de la historia reciente argentina, ¿no es cierto? Sí. Ahora, volviendo, en un momento hablaste de plan B, ¿no? Y cuando este gobierno, bueno, como todos, como por lo menos ustedes saben, yo no soy macroeconomista, así que opino desde la ignorancia, pero digamos que el gobierno, cuando se le planteaba la cuestión de la dificultad de sostener un déficit en cuenta corriente, decía el tipo de cambio flexible. En la práctica luego eso no operaron con la misma lógica, ¿no? Y creo que ese no fue el único cambio de percepción de la política, porque al comienzo también se pensaba que las devaluaciones tenían un menor pass-through y que los cambios en las tarifas no iban a tener efectos inflacionarios por los efectos de equilibrio general, en fin. ¿No pensás que hubo una cierta como diagnóstico errado de los mecanismos de generación de transmisión de presiones inflacionarias a la economía argentina y de cómo el tipo de cambio se vincula con eso? Sí, es parte de un viejo debate, me parece, en Argentina, de las causas y la persistencia de la inflación. No es un debate nuevo. A ver, por ejemplo, la idea del miedo a flotar, que se la debemos entre otros a Guillermo Calvo, es algo que ya está presente hace tiempo. Yo entiendo la idea de utilizar el tipo de cambio para absorber shocks, pero esta es una economía dolarizada donde la gente utiliza el dólar como activo de reserva, y que además tiene esta característica rara que cuando el dólar empieza a subir y se pone más caro, la gente compra más, no menos, por lo menos hasta que el overshooting es muy marcado. Entonces, no es fácil hacer, pongámonos ahora un poco del lado de los economistas en general, sean quienes sean, porque hemos tenido economistas de todos los colores sufriendo estos problemas. No es fácil hacer política económica cuando te fugan 4 o 5 puntos del producto en un trimestre. Es un nivel de volatilidad que en general las economías no enfrentan. Vos hablabas del pass-through. En estos días se estaba presentando un trabajo de un estudiante, creo que de la maestría de la UBA, en el Banco Central, sobre, Morra, ¿no? Otro, sobre el cálculo de la transferencia a precios de las depreciaciones, de las devaluaciones, y él muestra ahí que Argentina tiene un coeficiente de pass-through más alto que otros países, digamos. Nosotros tenemos un coeficiente de pass-through que en el largo plazo se aproxima al 40%, creo que era 38% el número estimado en el trabajo, no recuerdo ahora los detalles numéricos exactos, pero quiero decir, tenemos que convivir con características estructurales de esta economía que las conocemos hace mucho. Mencionabas recién el tema del equilibrio general, la idea de que si subía mucho las tarifas otros precios iban a bajar. Bueno, teníamos como hecho estilizado en Argentina hace mucho la rigidez de precios a la baja, y que en realidad la corrección de precios relativos se hace vía inflación. Entonces digo, hay muchos temas que se estudiaban ya desde mi época en la facultad, y yo soy viejo, que están todavía presentes, me parece, en la discusión, y que no encontramos, podemos discutir por qué, pero es una discusión larguísima, digamos, y difícilmente nos pongamos de acuerdo, la solución. Pero sí, claro, ahí hay diferencias de diagnóstico en el origen, en las causas, en la persistencia de la inflación. Sin caer en la diatriba de algunos colegas que no necesitamos sobreidentificar, creo que ciertos economistas tienden a pensar que la economía argentina debería funcionar en este sentido igual que todas las demás, y parece que en algunos sentidos no es tan así, ¿no? Digamos, la historia cuenta de algún modo, ¿no? Sí, por ahí yo la diferencia que tengo... Sí, por ahí, como decía un profesor mío, hay algo en el agua, digamos, acá, que es lo que nos... Sí. Pero si uno no quiere casarse con una teoría muy estructural, por ahí la diferencia que yo puedo tener es tener una apreciación menos optimista del impacto de ciertas reformas. Me parece que tal vez
algunas reformas asociadas a mejoras en la productividad, como digitalización de trámites o cosas así, se las piensa como que tienen más impacto en forma permanente o en el orden de magnitud en la economía de lo que realmente tienen, ¿no? Mucho espejito de colores. No sé si espejito de colores, tal vez tengan algún impacto, pero tal vez Pero sea no un impacto de una vez, Sí, claro. no tan importante, y que además otras economías hacen lo mismo, entonces tampoco te permite Claro, compensar, diferenciar O sea, pérdidas de competitividad que la inflación te genera, ¿no? Nuestro colega amigo Daniel Heyman siempre dice que cuando se empieza a hablar de la productividad en el ámbito macro es porque el tipo de cambio está atrasado en Argentina, ¿no? Digamos, hay algo así. Efectivamente, en todos los demás países hay ventanillas únicas, etcétera, así que eso no te hace la diferencia, porque lo tenés que hacer, claramente. Ahora, ¿y cómo ves el futuro, para no ser muy ambicioso, de aquí a las elecciones? ¿Qué escenarios ves para la macro? Yo me imagino que si yo estuviera en el gobierno, lo que intentaría es tratar de repetir el ciclo 2016-2017, en el sentido de utilizar, ya tengo un espacio donde se está generando cierto ajuste macro por sí mismo, deseado o no deseado, eso podemos discutirlo, pero por sí mismo, quiero decir, tenemos un peso más depreciado, es posible que se deprecie en términos reales todavía un poco más, hasta que la situación se termine de estabilizar. Eso, por supuesto, va a generar otra configuración de precios relativos, pero por ahí te ponen mejores condiciones iniciales para que la economía rebote el año que viene. Nosotros tuvimos ese ciclo en 2016-2017 y le permitió al gobierno ganar las elecciones. Hay, yo creo, dos diferencias importantes. Una, se va a partir de un nivel de capital político o aprobación político más bajo. Me parece que los números que van a aparecer de confianza en el consumidor o confianza en el gobierno van a ser llamativamente bajos después de esta combinación de tormenta perfecta que tuvimos. Y el segundo, el mundo es menos amigable para un país que tiene necesidades de financiamiento muy grandes como la Argentina, pero tal vez ahí la idea de sustituir el gradualismo financiado por los mercados por el gradualismo financiado por el fondo pueda funcionar. No. Tenemos que ir tenemos un tema final que traje yo del amigo Franz Zappa, que se llama The Torture Never Stops. Creo que ¿no? Bien. Está clara la inspiración, pero como es un tema bastante largo, quizás lo podemos empezar a escuchar y después vamos con la agenda sobre el tema. Y volvemos. De fondo el viejo Frank. Tenemos una agenda para la semana. Primero hay una charla que organiza el Departamento de Economía con el Instituto Interdisciplinario de Economía Política y la Maestría en Economía el próximo 23 de mayo, el próximo miércoles a las 19 horas. Va a estar Juan Carlos Salac, que es presidente de la Comisión de Comercio Exterior, profesor de UDESA y del CONICET, hablando... Estuvo aquí Juan Carlos, sí, claro. El año pasado. Va a hablar sobre la visión que tiene el gobierno sobre la integración al mundo y la política comercial, y va a haber comentarios de Ricardo Carchoffi, un colega y amigo también de la facultad, así que los esperamos a todos. La entrada es libre y gratuita el próximo miércoles 23 a las 19 horas. Los que le interese saber hacia dónde vamos, por supuesto, temas de integración comercial que suenan esotéricos quizás cuando uno está hablando de las necesidades financieras de corto plazo, pero que obviamente son relevantes. Tenemos 3 eventos adicionales. Primero, la sección de investigaciones contables del Instituto de Investigaciones en Contabilidad y Métodos Cuantitativos organiza la segunda conferencia del año, la auditoría como proceso de creación de valor para las organizaciones. Esto es el jueves 17 de mayo, o sea, pasado mañana a las 15 horas en el aula 412. Exponen Norma Cristóbal, Gustavo Montanini y Graciela Scavone. El próximo lunes 21 de mayo a las 9 horas en el Zoom hay una presentación iniciativa académica IBM, en donde la empresa pone a disposición sin cargo para la comunidad académica utilización de software como SPSS, Watson, Cognos, etcétera. O sea, un taller para introducirse al mundo de tecnologías informáticas
de IBM. Esto es el próximo lunes 21 a las 9 horas en el Zoom, y luego un taller de capacitación de reforma tributaria 2018, liquidación de sueldos. Esto es el 17 de mayo entre 19 y 21 horas. Lo organiza la Secretaría de Graduados de la Facultad. Bueno, Javier, gracias por venir, y te preguntaría finalmente ¿qué pensás que... mencionamos el tema pero no se profundizó? ¿Pensás realmente que el FMI va a ser más, comillas, blando que en el pasado con el gobierno o simplemente va a ayudar a coordinar las políticas que el gobierno hubiera hecho de todas maneras? No lo sé, la verdad, quiero ser franco en eso, no lo sé. Me parece que el fondo tiene la percepción, creo que en algunas cosas va a ser más duro, pero simplemente por razones metodológicas. Por ejemplo, por tocar un tema tuyo, nosotros veníamos con una serie de objetivos de déficit primario. Sí. Me parece que el fondo va a plantear déficit financiero como objetivo, o sea, es decir, incluyendo los intereses de la deuda. Que en la coyuntura actual pareciera que es lo claro, razonable, pero ¿no? porque cuando uno mira las proyecciones del fondo de intereses difieren de las de Argentina, son crecientes, y eso me parece que va a exigir más de lo que en principio el gobierno argentino se había planteado. El otro desafío asociado, no tanto a cuál sea el compromiso fiscal que el fondo nos ponga, va a ser el nivel de actividad. Seguramente esta corrección cambiaria que estamos teniendo ahora va a tener algún impacto en el nivel de actividad, y eso tiene, como ustedes saben bien, algún impacto en términos de recaudación que va a exigir otro esfuerzo fiscal adicional. Entonces hay que tratar de combinar estas cosas. Me parece que no va a ser una cosa sencilla. Pero le va a servir al gobierno discutir con el fondo, seguramente. Esperemos. Bueno, gracias, Javier, y nos esperamos el próximo martes. Oscar se nos va 3 semanas, ¿no? Sí. A ocultar el pulso de los mercados internacionales europeos. Así es. En vivo y en directo. Así que nos encontramos el martes aquí en Partida Doble. Chau.